Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos a 3 cuadras de la Casa Blanca y al final de este programa, si ustedes lo quieren ver completo o quieren ver a partes, no lo olviden, pueden encontrarlo en nuestra página de Facebook o también en nuestra cuenta de Twitter, y el audio, el podcast está en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados hoy a Club de Prensa. En primer lugar, el corresponsal del diario O Globo del Brasil, Enrique Gómez Batista. Bienvenido a esta mesa como siempre, Enrique. Muchas gracias. Roger Santo Domingo, periodista, escritor venezolano. Les tengo la lista de las cosas que hace Roger Santo Domingo porque es asombroso. Es Senior Fellow del Centro de Desarrollo de la Democracia en las Américas, director de IQ Américas, consultor del Banco Interamericano de Desarrollo, y además está usted en la universidad, en la George Washington University, que tiene una gran facultad de manejo político, de political management. Estamos desarrollando todo un programa para formación online para la universidad. Una universidad bastante buena, con mucho prestigio, la de George Washington University, que se llama así, y está muy cerca de aquí. Y la única con un programa de formación en gerencia política en el continente. Eso sí. Traduce Political Management, claro, gerencia política. Sí. ¿Y quiénes pueden matricularse en ese tipo de programas? ¿Quienes quieren hacer campañas políticas o manejar campañas políticas o asesorar candidatos? O gobernar. Es aprender a gobernar. Ser más sabroso. Sí. Quieren gobernar. Javier Vilá, periodista, analista catalán, gracias por estar. Juan Carlos, buenos días. Bueno, mire, hoy tenemos corbata del Barcelona. Estupenda. Siempre usted tan buen gusto vistiendo. ¿Usted es hincha del Barcelona todavía? Sí. ¿Cómo que? Hombre, por Dios, eso... Está en la Liga de Campeones en un grupo con el Sporting, el Olympiacos y la Juventus. 3-0 le ganaron a la Juventus. Sí. El último finalista de la Champions. O sea que para ser un equipo que dicen algunos que estamos tan mal, pues como decía el expresidente del Barcelona, Laporta, no estamos tan mal, ojo que no estamos tan mal. Pero bueno, el Barcelona está en reconstrucción y se está reconstruyendo mal. ¿Por qué? Porque usted es socio del Barcelona, además. Yo volví a nacer cuando me hice socio del Barcelona. Uno nace, cuando su madre decide, y otra vez nace cuando se hace socio del Barcelona. En mi caso fue cuando cumplí 11 años, o sea, hace muchos, hace casi 40. Y el Barcelona ahora ha entrado en una dinámica de fichar en vez de labrar. Y eso siempre la experiencia nos dice que no nos ha llevado a un buen destino. Los grandes éxitos del Barcelona son de los últimos 25 años, con un equipo hecho en casa. Más allá de donde nacieran las figuras, por ejemplo, Leo Messi es futbolísticamente de Barcelona. Es nacido en Argentina, pero él llegó con 11 años en Barcelona y allí fue donde lo labraron, en un sitio que se llama La Masía, que es una escuela de fútbol que tiene el club. Y con él, pues Iniesta, Piqué, Busquets, otros jugadores que ya no estuvieron, pero que fueron allí siempre, pues eso, aprendieron a ser jugadores y personas, que es lo que hace el club. Ahora, con la marcha de Neymar, la estrella brasileña al fútbol está furioso francés, con Neymar, ¿no? Bueno, yo creo que Neymar sí, claro, pero yo creo que Neymar se ha equivocado mucho porque ha escogido el dinero al proyecto. Entonces Neymar va a ser más rico de lo que ya era, que era bastante, pero futbolísticamente va a ser mucho más pobre, porque va a jugar la mayoría de los partidos en una liga que es la francesa, que con todo el respeto es mucho menos competitiva que la Liga Española, tiene mucha menos proyección mundial y por lo tanto Neymar va a tener que focalizar todo su esfuerzo en la Liga de Campeones, en la Champions League, porque si no en el mundo apenas lo van a ver. Lo que es cierto es que con dinero árabe el PSG, el club de París, ha armado una delantera temible. Paris Saint-Germain. Efectivamente. Y entonces vamos a ver hasta qué punto pueden competir con los grandes equipos españoles, ingleses y alemanes. Pero a priori parece difícil que Neymar tenga tanta proyección. Pero el Real Madrid está haciendo buenas contrataciones. Muy bien. ¿No? Por otro lado, aunque a usted el Madrid no le debe gustar nada, pero... Fútbol, no, claro que no. O sea, es decir, no es un equipo que me caiga simpático, pero es el equipo con más éxito en la historia del fútbol. Por lo tanto, desde esa sola perspectiva siempre hay que mirar lo que hace el Madrid, porque un equipo que tiene 11 Copas de Europa y ha ganado más ligas que nadie, pues naturalmente eso es por una historia. Lo que pasa es que el Madrid tradicionalmente le fue bien también cuando jugó con su gente. Ahora, en los últimos años, no le fue bien porque fichó. Y ahora nosotros estamos haciendo las cosas mal, como lo hacía el Madrid en los últimos 25 años. Por lo tanto, a mí no me gusta fichar a golpe de talonario. Prefiero quedarme una travesía por el desierto y luego tener una buena generación de jugadores de casa.
Enrique Gómez Batista, bueno, Neymar tenía derecho a irse al Paris Saint-Germain. Sí, yo creo que como usted. fue una apuesta arriesgada, sí, el dinero contó, pero ya tiene tanto que creo que no, un poco más, un poco menos no va a hacer tanta falta para él, pero yo creo, y ha dicho eso, que está intentando tener un protagonismo. La visión que tiene, y mucha gente en Brasil tiene, es que en Barça con Messi nunca sería el número uno, o sea, nunca sería lo más importante en el equipo. Fue una apuesta arriesgada por un equipo que crees que podrá crecer mucho con el plata árabe, y ahí sí tener un protagonismo que no iba a tener en Barça. Nunca sería, por ejemplo, ganar el trofeo de Bola de Oro, por ejemplo, nunca sería lo más importante, lo mejor jugador del mundo a sombra de Messi. Usted acaba de volver de la Florida, estuvo incluso en Los Cayos, la zona más afectada posiblemente por el huracán Irma. ¿Qué vio allá? Bueno, dos cosas me impresionaron. Hasta viernes el pánico que tenía en la Florida era muy fuerte. Las personas imaginaban realmente que Irma sería catastrófico, un escenario apocalíptico. Y viernes, cuando cambió la ruta, las personas en Miami se quedaron mucho más tranquilas. Y fue bueno ver algunas cosas. La primera es que la fuerza del planeamiento, o sea, las personas estaban listas, sabían lo que hacer, estaban con tiempo en los albergues, fueron fuera de sus casas antes, nunca ha faltado gasolina o agua. Sí, tenía problemas para conseguirlos, pero estaba planificado, cosa que no vemos muy bien en Sudamérica y en otros sitios. Eso me llamó la atención. Segundo, la fuerza del viento. Nunca había vivido un huracán, es increíble, mismo no siendo tan fuerte, más de 24 horas con el sonido de viento, con lluvia muy fuerte. Es tan fuerte que la lluvia no cae de arriba para abajo, viene del lado por la fuerza del viento. Y después la fuerza de la reconstrucción. Menos de 24 horas después, la región más turística de Miami, con Miami Beach, ya estaba con restaurantes abiertos, bares abiertos, o sea, todo para ganar dinero, para plata. Y downtown, totalmente, muchas luces, con colores. Y me fui a Los Cayos, y ahí sí la destrucción fue total, casas totalmente destrozadas. Y fue muy feo, muy feo lo que pasó. Imagino cómo fue en Cuba, porque si allí fue tan fuerte, imagina cómo fue en Caribe, en Cuba, una destrucción que nunca había visto antes de mi vida. Pero por otro lado, de nuevo, decenas de camiones de compañías de energía eléctrica, de compañías de cable, para intentar restaurar lo más rápido posible. La fuerza y la rapidez con que intentan reconstruir las cosas impresiona en este país. Me deja decir una cosa a propósito de este tema. Fíjese que quizá esa capacidad de reconstruir rápido fue porque las previsiones meteorológicas ya advertían con días de antelación que iba a haber un impacto sobre la Florida. Pero había dos modelos de previsión, el americano y el europeo. El europeo fue el que acertó. ¿Por qué? Porque se destina más dinero. ¿Qué ha hecho la administración americana? Destinar menos dinero al centro meteorológico que proporciona a los científicos capacidad para prever. ¿Por qué pasa esto? Porque administraciones como la que tenemos ahora republicana con Donald Trump cree que gastar dinero en previsión del tiempo es una estupidez. Bueno, pues ahora nos damos cuenta cómo esta gente que niega el cambio climático y que es necia destinando dinero a cosas tan importantes como esta, expone a su propia ciudadanía a colosales posibles descalabros, pérdidas de casa, etcétera. Con lo que un llamamiento aquí a escuchar a los científicos y dotarlos de suficiente capacidad económica como para que puedan hacer su trabajo de un modo adecuado, porque resulta lamentable que haya que atender a un centro meteorológico europeo para saber lo que va a pasar en la Florida. Bueno, es lo que decía Stevie Wonder, o sea, el que no crea que el cambio climático es cierto, está ciego, ¿no? Sí. O sea, realmente, ciertamente Estados Unidos, y creo que también el Caribe lo demostró, es mucho más resiliente de lo que se puede esperar. O sea, no solamente en el resultado de fatalidades, o sea, dada la dimensión del huracán, que se esperaba uno de los más grandes en años, décadas, no causó tantas fatalidades como se esperaba. Los daños estructurales de infraestructura físicos son enormes, sobre todo en el Caribe y en los Cayos de la Florida. Jacksonville también hacia el norte sigue inundado. Esto es importante demostrar que hay una reacción primero positiva y hay una preparación no solo en el proceso de evacuación, sino de la infraestructura en general para evitar fatalidades. Lo que vuelve a lo que estabas tú diciendo, si no hay inversión, no solamente en prevención científica, sino en prevención de inversión en construcción y en respuesta a emergencias, no vamos a poder responder a lo que viene, que no solamente José, que está en camino, sino otros huracanes en los próximos años más fuertes. Cambio de asunto, Roger, y quería empezar con usted, porque usted es venezolano. Venezuela además tiene que ver con este tipo de noticias y además usted conoce muy bien Colombia.
Ayer el gobierno de Estados Unidos del presidente Donald Trump expidió un comunicado en donde le formuló una advertencia al gobierno de Colombia en el sentido de que dijo que si Colombia no sigue cumpliendo con sus obligaciones en lo que tiene que ver con la lucha contra el narcotráfico, pues puede ser desertificada. ¿En qué consiste esto de la certificación? Es un mecanismo que se ha producido aquí en Estados Unidos, que se generó aquí en Estados Unidos hace más de 20 años, según el cual para que el Congreso aquí en Washington apruebe unas partidas, apruebe dineros para países como Colombia, para lo que en su momento se llamó el Plan Colombia, es decir, ayudas para el ejército, la policía u otros programas, se requiere previamente que el Departamento de Estado, es decir, el Ministerio de Exteriores, certifique, de ahí viene el origen del término, que Colombia está cumpliendo con las tareas que tiene que hacer, con los deberes que tiene que hacer en la lucha contra el narcotráfico. En el último año y medio, se ha duplicado el área cultivada de coca en Colombia. Colombia es hoy en día nuevamente el principal, el país que tiene la mayor área, la mayor extensión cultivada de coca. Se habla de 180.000 hectáreas, a veces de 200.000 hectáreas. Muy bien, como eso ha pasado, entre otras cosas porque el gobierno colombiano decidió decidió no seguir fumigando con glifosato los cultivos de coca porque eso le causaba daño a la población civil, pues Estados Unidos ha levantado una ceja, está muy inquieto y el señor Donald Trump ha elevado esta advertencia ayer. El gobierno colombiano ha respondido y ha dicho que no tiene sentido que Estados Unidos le esté jalando las orejas porque Colombia está cumpliendo con sus obligaciones en primer lugar y porque aquí en Estados Unidos no se ha luchado realmente contra el consumo. Si usted ve incluso las estadísticas son llamativas. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos aumentó del año 2013 al año 2015 hubo un aumento del 61% en los consumidores de cocaína. Es verdad que el 90% de la cocaína que entra a Estados Unidos procede de Colombia. 1 de cada 20 adultos en este país, de entre 18 y 25 años, ha probado la cocaína. Aquí lo que se pregunta mucha gente es si esta advertencia, que además recuerda el momento en el que Colombia fue desertificada en los años 90, lo que está haciendo es volver nuevamente a echar la película para atrás, porque ya Colombia fue desertificada, repito, y parece que después de no sé cuántos años de Plan Colombia, de 15 años de Plan Colombia, volvemos a lo mismo. ¿Es que esta guerra contra las drogas está perdida? ¿O es esto, como dicen algunos colombianos, una advertencia de un imperio, un anuncio imperialista de parte de la Casa Blanca frente a un país como Colombia que ha puesto tantos muertos, tantas víctimas? Bueno, sin duda ahí en Colombia hay un enorme debate sobre eso porque dicen, bueno, descuidamos la lucha contra el narcotráfico, pero no, lo que habíamos descuidado era la lucha por la paz, que era un poco lo que la respuesta del gobierno Bromfield fue que comentó, o sea, se enfocaron en el trabajo por la paz y olvidaron el narcotráfico. Y el gobierno sigue diciendo, no, estamos avanzando en la lucha, estamos destruyendo físicamente y estamos tratando de transformar, digamos, los cultivos. La guerra contra las drogas en ninguna parte ha tenido éxito. O sea, puede ser que ahora no sea tan vertical los carteles y hay más bien decenas de pequeños carteles, pero presiones en un lado salen en otro. Y ahora resulta, mencionaste Venezuela, Venezuela se ha convertido en un estado... Está desertificada, pero es un estado gobernado en parte por carteles de distintos, o sea, en parte el narcotráfico, de tráfico de personas, tráfico de drogas, etcétera. O sea, la relación de Colombia con la guerra contra el narcotráfico ha sido traumática. Miles de vidas. O sea, estamos hablando de que en Estados Unidos está en camino de vuelta, donde se está legalizando el consumo de la marihuana. En otros países, en otros estados se está hablando de la legalización de otro tipo de droga. Hace ese debate que de la época de Samper, de la desertificación, de la lucha contra las drogas, realmente parece desfasado. O sea, seguimos repitiéndonos. O sea, creo que hay el momento en que tú dices, bueno, vamos a plantear seriamente otra forma de luchar esto, ¿no? Pero para Estados Unidos retirar el apoyo a Colombia sería un error grave, no solamente por la situación geopolítica que vive en este momento la región, o sea, y sería una traición al proceso, digamos, no solo de paz, sino de lucha. Pues seguramente eso implica, o sea, ese tipo de comportamiento demuestra que no hay plan. O sea, ha habido un plan Colombia, pero ahora parece que no hay plan para Colombia, al menos desde aquí. Esa es la impresión que le da uno cuando atiende a estas situaciones y se da cuenta de las... O sea, los datos que usted ha dado
yo creo que resuelven la pregunta que usted mismo plantea. No hay ningún interés desde los Estados Unidos para resolver esta cuestión, porque el mercado es muy grande. Entonces, ¿quién se atreve a plantarle cara a unos intereses económicos que permiten que toda esa mercancía venga para acá y satisfaga a una población aquí que sedienta, si me permite la expresión, de ese tipo de producto? ¿Hasta qué punto luego también le interesa a Washington mantener esta situación? Yo creo que mucho, porque va a seguir teniendo una influencia sobredimensionada sobre las decisiones que se terminen tomando en Bogotá. Si desde los Estados Unidos es el mercado principal y siempre pueden decir, tenemos un problema con ustedes, esto se tiene que arreglar, ahora hay esta opción, luego hay la otra, pero en realidad no hay una concreta, no hay un plan. El interés de Estados Unidos en esta y en tantas cosas siempre va primero. Ustedes saben cómo los americanos en eso son expertos, con lo que al final lo que van a mirar es sus propios intereses, no los de Colombia. Y dicho esto, creo que por lo tanto lo que surge ayer de la administración Trump es un colosal error. Claro, hay una falta de imaginación. Enorme. Lo que tú decías también, Enorme. volver al tema de la desertificación también los coloca en el discurso de, bueno, es un imperio. Es el imperio otra vez, que con qué derecho nos va a desertificar. Pues es verdad que en Estados Unidos, como Estados Unidos le ha dado a Colombia 10.000 millones de dólares en 15 años, y ese dinero sale del bolsillo de los que pagan impuestos aquí en Estados Unidos. Entonces hay una cierta comprensión por parte de la ciudadanía en Estados Unidos de ese argumento que tiene Trump. Pero por otro lado, esto de la lucha contra las drogas parece perdida. Mire, estaba consultando las estadísticas esta mañana. Aquí en Estados Unidos hay 207.000 presos en cárceles federales, es decir, nacionales. El 48,6%, casi la mitad, lo están por delitos relacionados con el narcotráfico. Y en las cárceles estatales, es decir, en cada uno de los 50 estados, hay 1.360.000 presos y casi el 20% lo están por delitos relacionados con el narcotráfico. Hay más presos por el narcotráfico en Estados Unidos que el total de presos por todos los delitos en Europa Occidental. Tal vez por eso decía Juan Manuel Santos, el presidente colombiano, hace ya 2 o 3 años, que esta guerra contra las drogas, expresión acuñada por Richard Nixon cuando era presidente de Estados Unidos, es como pedalear en una bicicleta estática. Enrique Gómez Batista. Yo creo que lo mismo, y vemos eso en Brasil. Por ejemplo, Río, donde es mi periódico, volvió a tener una ola de violencia muy fuerte, también por narcotráfico. San Pablo vive lo mismo. Vemos que, en cuanto creo, en mi opinión, no cambiamos la visión sobre narcotráfico, de dejar de ser una visión de crimen, de violencia, para tratar de una cuestión social, eso será como intentar, como hablamos en Brasil, limpiar hielo. Siempre va a tener más agua saliendo, o sea. Es verdad, sí hay un problema criminal, pero tal vez el combate al narcotráfico cause más daño que el narcotráfico en sí. Si tenemos una visión más humanística de salud, de la situación de las personas, tal vez los resultados sean mejores. Y claro, no importa para enfocar o acabar con el problema del narcotráfico en Colombia, de la cocaína, ¿cuánto hubiera consumidores acá con plata para comprar? Van a plantar en cualquier punto de Latinoamérica. Hemos visto hoy todos los países de Latinoamérica de alguna manera están involucrados con el narcotráfico. Era un problema regional que debería tener una visión global de eso, o sea, una visión de ONU, una nueva visión de cómo enfrentar este reto, y tal vez la legalización, como hemos visto los ejemplos de marihuana, sea un camino. Puede parecer un poco fuerte de ser eso, incluso acá en esa administración Trump, que es una administración de derecha, con un pie muy fuerte en las cuestiones religiosas, pero tenemos que ser un poco menos hipócritas. O sea, esto no está funcionando, eso no está resuelto, las personas siguen consumiendo lo que quieren e incluso generando violencia. Y creo que Latinoamérica paga un precio muy alto por el consumo de droga de Estados Unidos. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Roger, hay noticias de su país, de Venezuela. La primera tiene que ver con la circunstancia de que se ha anunciado un diálogo entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la oposición en Santo Domingo, en República Dominicana. Justamente el ministro de Exteriores venezolano Jorge Arreaza mencionó esto en una reunión que tuvo en Madrid con Alfonso Dastis, el ministro de Asuntos Exteriores de España. Aquí lo que se pregunta a todo el mundo es si esto va a funcionar, porque ha habido ya varios diálogos, yo ya no me acuerdo exactamente cuántos, pero la gran pregunta es esta: ¿esto funcionará? Porque no toda la oposición parece que está sentándose en esta mesa y en estos diálogos exploratorios. ¿Cuál es su punto de vista, usted que sigue eso minuto a minuto? Claro, intentos de diálogo, no se han producido realmente diálogo, porque hasta ahora el gobierno lo que ha hecho es ganar tiempo
y utilizar la disposición de diálogo de ciertos sectores de la oposición o de la oposición organizada para descalificarlo frente a su base. Es decir, fíjense, están negociando con nosotros, esta gente que dice representarlos en realidad están en nuestra nómina. O sea, hasta ahora eso les ha funcionado porque se han mantenido, han logrado extender sus deadlines para tener créditos de los chinos, de los rusos, y lo que estamos viendo es que ahora están cada vez más cercados. Primero están desnudos, o sea, no hay nadie en el mundo que hoy piense que el gobierno venezolano es un gobierno legítimamente democrático. Es un régimen autoritario, cada vez más claro una dictadura, donde la población está sufriendo no solamente la represión política, sino hambre, problemas de salud, de seguridad. O sea, los venezolanos están sufriendo como ninguna otra población en el continente históricamente. Entonces, la necesidad de diálogo para ellos es, si se extienden las sanciones que se están dando en Estados Unidos y en América Latina a Europa, realmente quedamos aislados. No podemos, desde utilizar tarjetas de crédito hasta hacer transacciones, y hasta para nuestros aliados naturales en este momento, que son los chinos y los rusos, les va a ser difícil seguir dándonos la ayuda financiera. Esa es la visión del gobierno. Ahora, ¿cómo sentarse en una mesa de diálogo con un gobierno que no ha dado ninguna demostración de realmente querer ceder? Y eso hay que ser también mantener cierta precaución, o sea, y cautela. Y creo que la oposición, a pesar de todas las críticas que está recibiendo ahora de su base, lo está haciendo bien. Primero porque lo que están haciendo es anunciando que van a explorar si es posible el diálogo. Y para eso tienen una serie de medidas previas. 1, liberación de presos políticos. 2, que se reconozca la autoridad de la Asamblea Nacional electa. La que está funcionando desde 2015. Sí. Y una agenda electoral que incluya no solamente las elecciones regionales, sino las presidenciales en el 2018, que es lo que está en duda con esta Asamblea Nacional Constituyente electa de una manera fraudulenta, como ha sido demostrado. Esas condiciones de por sí parece que hacen imposible el diálogo para el gobierno. O sea, el gobierno no va a tratar de evitar las elecciones presidenciales en el 2018, mantiene a los presos políticos, porque cuando hay una crisis sube el nivel de presos políticos. Digamos, ellos han mantenido entre 100 y 150 presos políticos durante los últimos años. Cuando hay una crisis como la que ocurrió en los últimos meses, sube a 200, 300 presos políticos, 600, y cuando hay un momento de negociación, reducen, bajan de 600 a 300, 400, 500, y siguen habiendo una misma número de presos políticos. Esto, además, en un contexto de crisis humanitaria, es un chantaje. O sea, donde te dice, si no negocias con nosotros, el pueblo venezolano va a sufrir. Y esa es la realidad que estamos viendo. Es un Estado criminal, delincuente, que tiene una población como rehén. Y ellos no esconden el sufrimiento de la población venezolana. O sea, lo utilizan como hacen los secuestradores con sus rehenes. Están sufriendo y si no pagas, van a sufrir más. ¿Hasta cuánto eso van a poder extenderlo? Eso es lo que está por ver, ¿no? Enrique Gómez Batista. Bueno, yo tampoco soy muy escéptico, creo que no va a tener consecuencias graves, reales de este diálogo. Hemos visto en el pasado muchas tentativas y nunca han logrado avances. O sea, yo creo que lo que está haciendo el gobierno es ganar tiempo, comprar tiempo y con eso intentar evitar un poco las sanciones. Hemos visto que las sanciones de Estados Unidos contra personas, miembros del gobierno de Maduro, ha comenzando a tener impacto. O sea, es raro hablar eso. O sea, en cuanto las personas del pueblo venezolano están sufriendo, nadie se quedó muy importante. Pero ahora sí que sufren las personas del régimen, del gobierno, empieza un poco a quedarse más preocupados. O sea, hemos visto que este camino puede ser el camino que tendrá más efecto en el futuro. Sanciones contra miembros del régimen de Maduro. Esto puede ser lo más importante y tal vez con esta negociación están intentando evitar con que Europa impone esas sanciones también. Y no sé, eso muestra también, por otro lado, lo que pasó ahora poco en Venezuela con Maduro, aconsejando a las personas a crear conejos para comer, que es casi como una humillación al pueblo, ¿no? O sea, el pueblo está pasando hambre, está con problemas serísimos de salud, de vida, y él
va a la tele para decir a las personas crear conejos para comer. O sea, eso muestra que no es la preocupación con el pueblo venezolano no es lo principal en esta tentativa de diálogo. Es que ese tema es realmente curioso y lo íbamos a tocar aquí porque el ministro de Agricultura Urbana, Freddy Bernal, dijo ayer que los venezolanos para luchar contra el hambre, pues para alimentarse mejor, realmente él no habló de hambre, pero para estar mejor alimentados, lo que debían hacer es lo que dice Enrique Gómez Batista, que es criar conejos, porque es una carne bastante buena, es muy fácil criar conejos, los conejos se reproducen con facilidad, siempre una coneja tiene muchísimas, digamos, tiene gran facilidad para procrear. ¿Es esto una medida adecuada o es un chiste de mal gusto? Bueno, en Venezuela hay una expresión popular que es que no seas conejo, es como decir no seas tonto, para no decir otra cosa más que no se puede decir en televisión. Pero ciertamente no hay duda que el conejo puede ser nutritivo e incluso puede ser sabroso, a pesar de que, como reconoció un funcionario del gobierno, uno de los obstáculos es que son tiernos y la gente no los quiere matar. Sacrificar. Pero la realidad es, primero, ¿qué revela esto? Uno, es un régimen totalitario que te dice qué tienes que comer. O sea, ¿y qué podrías tú comer? Y que no puedes comer porque no hay y no te lo voy a dar ni la opción de que puedas comprarlo. Segundo, porque hay una crisis que no va a ser satisfecha aunque se críen conejos. Lo que estamos viendo es una visión rural, si se quiere, retrógrada de lo que es un país moderno. Un país moderno que, como quizás los que conocen la historia lo saben, llegó a ser uno de los más ricos del mundo en la década de los 50. Durante el periodo posguerra, Venezuela no solamente era el mayor grande productor de petróleo, sino que era un país receptor de inmigración universal de toda Europa y de toda América Latina. Hoy Venezuela no vive a ese potencial, a pesar de ser el depósito de las más grandes reservas de petróleo, de tener minerales, de tener tierras cultivables, áreas turísticas extraordinarias. ¿Por qué vivimos bajo un régimen que no reconoce el potencial del sector privado y que pretende decir qué es lo que tienes que comer, a quién tienes que, a quién, cómo y cuándo puedes votar, claro, y en qué condiciones? O sea, es eso lo que estamos viviendo. Es que Xavier Vidal mencionaba a Roger algunos datos y los tengo aquí en números. Venezuela tiene hoy en día 300.000 millones de barriles de petróleo en sus reservas, 300.000 millones de barriles de petróleo. Arabia Saudí tiene 269.000 millones y Estados Unidos, por comparación, tiene 36.000 millones de barriles de petróleo en sus reservas. Y cuando menciona Roger que Venezuela era uno de los países más ricos del mundo en los años 50, tiene razón. El Producto Interno Bruto per cápita, por persona, lo que ganaba al año, en los años 50, era del siguiente tenor. Estados Unidos era el país donde la gente ganaba más dinero, $9.573 al año, $9.573 en los años 50. En el puesto 4 de la lista estaba Venezuela, con $7.429 per cápita. Y la China estaba en el puesto 45, con $614 al año. Es decir, Venezuela era, yo no sé cuántas veces más rica que un venezolano más rico que un chino en aquel entonces. Era 12 veces. 12 veces. ¿Sabe qué pasa? Que yo todavía veo que hay un poco de reticencia a calificar este régimen de dictadura. No sé por qué, pero bueno, yo no tengo problema ni empacho en decirlo. Luego la otra cosa que me preocupa y que tengo que poner sobre la mesa, a ver qué generamos con esto, es que también con las dictaduras hay que hablar. Es doloroso, ¿no? Es dificilísimo, es un mal trago que pasar. Un sapo grande para tragarse. Pero muy grande. No puede ser más grande. Oiga, yo ya estaba vivo cuando en mi país había una dictadura y con la dictadura hubo que hablar. Y luego nos contaron que se armó una transición modélica. Bueno, no quiero entrar ahí porque nos lastimaríamos todos. Pero lo que digo es que hay que hablar. Porque es que si no, todavía peor, no conejo, vamos a comer piedras. Va a ser un desastre todavía mayor si cabe. La situación es grave. Lo que usted comenta habla por sí solo. Ese es un país rico en recursos naturales y no se está aprovechando toda esta situación. Pero esta gente, vamos a decirlo así, que gobierna. Es decir, es la institución, es la reconocida con todos los problemas en Naciones Unidas, en otros foros. Por lo tanto, hay que sentarse con esta gente y intentar
a través de la negociación llegar a una situación mejor, porque al final, aunque no se llegue, siempre tendrás la autoridad moral de decir, yo con estos tipos me senté y desde un punto de vista democrático y legítimo intenté mejorar la situación. Luego son tan cafres que no nos hemos movido del mismo sitio, si es que ese es el resultado. Pero duele, es difícil, es complicado, pero hay que sentarse con ellos. Bueno, de hecho, por eso es que hay que reconocer el esfuerzo de tragarse ese mal trago, la redundancia de la oposición, de decir, sí, bueno, vamos a dialogar, pero vamos a dialogar. No, eso claro que es simplemente hacer lo que ustedes quieran, porque la solución, la alternativa es la guerra. Claro. Y la guerra en este momento es, bueno, inviable porque es de un solo lado. Todas las armas, todo el poder está del lado del gobierno y de sus grupos paramilitares, y hay un sector desarmado. Y el resultado es una crisis humanitaria y de inmigración. Las fronteras de Colombia y Brasil, en el Caribe y Estados Unidos, por primera vez, los venezolanos son los primeros en solicitar asilo político con respecto a todas las demás nacionalidades. O sea, hay una crisis que apenas estamos vislumbrando, porque es un país de más de 30 millones de habitantes. Claro. ¿Cuántas va a poder resistir Colombia a inmigración? Muy brevemente, también sería bueno que los mediadores internacionales que están interviniendo en esto tuvieran más músculo, tuvieran más autoridad y fueran gente más reconocida a nivel internacional para tener pues, más posibilidades de que esto se desencalle. A mí me parece que por ahí tampoco se están haciendo bien las cosas. Bueno. Cambio de asunto. Hace algunos días el presidente Donald Trump decidió suspender las ventajas de que gozaban aquí en Estados Unidos los Dreamers. Los Dreamers son estos jóvenes que entraron en el año 2007 con menos de 16 años. Fueron en general traídos por sus padres, la mayor parte de ellos son alrededor de 800.000, la inmensa mayoría son más de 600.000, tienen origen mexicano y además mediante una orden ejecutiva del año 2012 expedida por el presidente Barack Obama, pues pueden quedarse aquí sin que sean deportados. Esto con algunas condiciones, que no tengan antecedentes penales, que hayan estudiado en el colegio, que hayan terminado lo que se llama el high school, es decir, la secundaria o el bachillerato. Algunos de ellos incluso tienen trabajo, pero tienen ciertas limitaciones y ciertos problemas. Bueno, pues el señor Trump decidió suspender estas ventajas de los Dreamers y tirarle la pelota al Congreso, decirle al Congreso que tiene que legislar sobre el asunto. Ayer se reunieron los líderes de la oposición en el Congreso con el señor Trump en la Casa Blanca. Estuvo Nancy Pelosi, ella que fue presidenta de la Cámara de Representantes y del Congreso, lo que en inglés se llama Speaker of the House, que es una de las personas que encabezan el Partido Demócrata. Y estuvo también Chuck Schumer, que es el senador demócrata, el líder de la minoría demócrata en el Senado. Recordemos que aquí tanto en el Senado como en la Cámara hay mayoría republicana. Al salir de la reunión, los demócratas dijeron que había habido un acuerdo, que ellos estaban dispuestos a impulsar alguna legislación para favorecer nuevamente a los Dreamers, para protegerlos, a estos jóvenes soñadores, como se traduciría, a cambio de que ellos iban a aprobar también algunas disposiciones para fortalecer la seguridad en la frontera con México. Algunos interpretaron en la Casa Blanca que se referían al muro, pero aparentemente no. Esta mañana Trump dijo que no, que ahí no había habido realmente ningún acuerdo. Ahora lo que uno se pregunta es, bueno, ¿y entonces qué va a pasar? Bueno, otra vez, más incertidumbre. Estas personas, estos Dreamers, no saben lo que van a hacer. Ya estaba en una situación un poco delicada, no tenían la autorización definitiva, no tenían el green card, pero tenían una autorización de dos años que renovaba. Ya no era muy confortable, pero tenían la certeza que no volverían a sus países, que incluso no tienen ligaciones. Muchos de ellos viven más tiempo de su vida acá en Estados Unidos que en sus países. O sea, hablé con los brasileños Dreamers que hablan portugués con problemas, o sea, no tienen ligaciones con... No saben hablar portugués. No, exacto. Entonces, hemos visto que era un caso casi humanitario, porque son personas que toda su vida están aquí, son más americanas que mexicanas o brasileñas o hondureñas. Y lo que pasó es que, como todo que pasa con Trump, es siempre lleno de problemas, lleno de incertidumbres, y este caso fue tal vez, desde que se anunció ayer por la noche la posibilidad de un acuerdo con los demócratas, hubo una ola muy fuerte de críticas de los electores de Trump contra Trump por ese supuesto acuerdo, y Trump ahora está un poco aislado porque ha visto que aceptar un acuerdo de reconocer a la DACA, a los Dreamers, sería para él un tiro contra sus bases. Tenemos que acordar que Trump tiene como solamente 35% de aprobación, sí, la más baja de la historia en estos momentos para un presidente, y por la primera vez parece que su grupo, sus apoyadores, sus electores están en contra de él porque quieren que sea tan radical cuanto fue en toda su campaña.
cuando prometió acabar con DACA, cuando prometió cerrar el país, cuando prometió deportar como 11 millones de personas. O sea, esas personas comienzan a ver que Trump todavía no está buscando la moderación, no está buscando ser un presidente de todos los americanos, como ha dicho, pero no está buscando eso. Pero ahora muestra que no está consiguiendo cumplir lo que prometió a este grupo. Y este es un gran riesgo para Trump quedarse en de este movimiento, de este grupo que votó por él. Y eso torna toda posibilidad de acuerdo muy frágil. Y eso también demuestra que, en este caso, Trump podría tener agido como siempre actuó en sus empresas. Amenazar, crear problemas para con eso intentar llegar a un acuerdo. Pero una cosa es eso en el mundo de los negocios. En el mundo de la política no es así. Hemos visto ahora en este caso de inmigración, hemos visto lo mismo con el caso de Corea del Norte. Mira, el tema de inmigración es tóxico acá en Estados Unidos en general. O sea, desde el ilegal hasta el legal. O sea, hay una necesidad de legislación coherente para no solamente la admisión de los inmigrantes legales y los que ya están, sino cómo controlar la inmigración ilegal. Pero en el tema de los Dreamers, que son estos jóvenes que llegaron como niños de padres que entraron ilegalmente por cualquier razón, buscando seguridad económica, libertad, protección, cualquier razón o por las mismas razones por las que todo el mundo viene a Estados Unidos. Y estos niños prácticamente crecieron y se hicieron americanos. Hay un consenso prácticamente, salvo la excepción de una muy pequeña base extremista que lo que quiere que se deshaga ese sistema que los protege. Entre los estadounidenses hay un apoyo casi generalizado a la situación de estos muchachos, en el sentido de que tienen que ser protegidos, porque son americanos casi ejemplares en muchos casos, ¿no? Y además que por esa razón, esa ética de inmigrante que tienen sus padres, a lo mejor inculcada, esa necesidad de ellos de defender su rol y su posición acá, son en su mayoría muy buenos estudiantes, trabajadores, ciudadanos ejemplares, y como dices tú, sin ningún nexo real con sus países, o los países de origen de sus padres, ¿no? 30 segundos, Xavier Vila. Bueno, Trump quiere un deal, quiere un acuerdo, entonces es lo que está intentando. Solo el 12% de los votantes de este país está alineado con la tesis más radical, que es deportar a esta gente. Trump sabe esto y sabe que no le conviene deportarlos, porque ¿para qué satisfacer una base tan pequeña? Es la que le da más apoyo, pero es muy pequeña. Por lo tanto, él quiere el camino de en medio. En un año estamos con elecciones de medio término en Estados Unidos. Noviembre. Calculemos esto. Y estamos hablando de políticos, van a encontrar el modo. Mi previsión es que en 6 meses esto se arregla en el Congreso, patada para adelante, los que ya están aquí se quedan sin problemas, alguna dificultad para los que quieran venir de nuevo, pero al final del camino se les encuentra un arreglo. Son políticos. Ahora, el tema acá no solamente es el tema de inmigración, sino es el tema de que acaso Trump sigue siendo un presidente republicano, ¿no? Porque sigue haciendo las últimas medidas son de acuerdos tras bastidores y después... Independientes. Si hubiera elecciones, ¿no? Mañana Trump vuelve a ganar. Ya regresamos al Club de Prensa. Volvemos al Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Hay noticias en el Brasil, Enrique, porque por una parte fue arrestado Wesley Batista, el presidente de JBS. JBS es la empresa productora de carnes, la empresa cárnica más grande del mundo. El hermano del señor Batista, Wesley Batista, está en prisión porque además se interceptó una conversación, y aquí está implicado el presidente del Brasil, Michel Temer, una conversación en la que Batista le contaba a Michel Temer, Wesley Batista, que estaba pagándole unos sobornos a Eduardo Cunha, un dirigente del Poder Legislativo brasileño, para que no contara cuestiones que tienen que ver con todo este escándalo del Lava Jato y de los sobornos de Petrobras y demás. Y Temer, al parecer, le dice en la conversación que está bien que mantenga esos pagos. Bien, ahora el señor Batista, Wesley Batista, el presidente de JBS y hermano de Wesley Batista, arrestado, por una parte. Y por otra parte, Rodrigo Janot, el fiscal general de Brasil, después de una votación ayer en el Tribunal Supremo brasileño, 9-0 la votación, ha decidido que va a presentar nuevamente acusaciones y cargos contra Michel Temer, el presidente brasileño. ¿Qué va a pasar entonces? Bueno, estamos en un momento muy importante, momento llave en Lava Jato, porque esta cuestión de la prisión de los hermanos Batistas, que no son mis parientes, a pesar de que tenemos el mismo apellido, es importante porque coloca en jaque la Lava Jato. El acuerdo que ha hecho para denunciar a Temer era que
no voy a cárcel, pero voy a entregarle pruebas muy contundentes, muy fuertes contra el presidente de la República y todo su grupo político. Pero este acuerdo ya no está valiendo, tanto que los dos están en la cárcel. La segunda pregunta es, ¿y las pruebas? ¿Sigue valiendo o no? La Suprema Corte de Brasil tendrá que decidir sobre eso. Pero en cuanto a eso, lo que pasa es que hoy probablemente o mañana muy temprano, Rodrigo Janot va a presentar nueva denuncia contra Temer. En los 2 últimos días que tiene como fiscal general. En lunes se cambia y será otra fiscal general. O sea, estamos viendo los capítulos finales de esta parte importante de esta novela Lava Jato. Y lo que pasa no sabemos muy bien. Tenemos que recordar que estos días la Policía Federal de Brasil concluyó una investigación. Imagínate, la Policía Federal es un órgano dentro del gobierno brasileño que incluso concluyó que el presidente Michel Temer tiene poder de mando en la banda criminal del PMDB. Esta banda criminal que mitad de él está en cárcel, la otra mitad está en el gobierno. O es ministra o está en la cárcel. Y fue, por ejemplo, este grupo que fue preso, no sé si se acuerda, a una semana, un apartamento en Salvador de Bahía con más de 16 millones de dólares en cash. En efectivo. En efectivo. O sea, hemos visto que este es un momento crucial para poder saber lo que va a pasar en Brasil. Hay cada vez más pruebas contundentes y fuertes contra Temer y su grupo. Hemos visto en agosto que el Congreso consiguió mantener Temer en la presidencia, parte porque Temer compró mucho apoyo con liberación de enmiendas, con nominaciones de cargos. Muchos de esos apoyos, de esas liberaciones de enmiendas no se pasó. O sea, eso están diciendo que será ahora más caro para Temer comprar apoyo en el Congreso. O sea, sigue la crisis política y principalmente el poder ético y moral del presidente de Brasil, que es un problema muy grave para los brasileños. Últimos 3 minutos de programa para otro asunto, Xavier Vilá, que tiene que ver con Europa, y es que el 24 de septiembre, exactamente dentro de 10 días, tendrán lugar las elecciones legislativas, las elecciones generales, que llamarían allá también, en Alemania. Todas las encuestas dicen que va a continuar en el poder, como lleva desde el año 2005 Angela Merkel, del CDU, de los cristianodemócratas, un partido de centro-derecha. Pero además hay varios artículos que dicen que seguramente esto va a ser así porque los de la CDU han gobernado por muchísimos años, 48 de los 68 años, de los 68 últimos años, Alemania. Esto empezó con Konrad Adenauer, personaje famosísimo en lo que era antiguamente la Alemania Occidental, que era un hombre muy de centro, que estuvo en el poder de 1949 a 1963, murió ya con más de 90 años. Después volvieron los cristianodemócratas al poder en 1982 con Helmut Kohl, el hombre que estuvo capitaneando la reunificación alemana, que le tocó la época de la caída del muro de Berlín, aquel 9 de noviembre de 1989 y demás. Y cuando se fue Kohl, vino Gerhard Schröder, de la socialdemocracia, y en el 2005 aterrizó nuevamente en el poder Angela Merkel, y así hasta hoy. De los 630 escaños del Parlamento alemán, tiene la coalición de gobierno 309. ¿Será que la señora va a derrotar fácilmente a Martin Schulz, su oponente? Parece que sí, porque además Schulz no puede venderse bien dentro de Alemania porque ha sido una persona, como usted sabe, que ha estado presidiendo el Parlamento Europeo por los últimos años, por lo tanto se ha apartado un poco de la política interna alemana y no está tan cerca de la ciudadanía, que lo ve como un burócrata europeo que se ha ido a Bruselas y no ha sido capaz de entender bien lo que está pasando dentro. Yo creo que Merkel gana, pero lo más importante eso es que trasciende a Alemania y va para todo el continente. Merkel al final va a ser la que va a tener que lidiar con el Brexit, con la salida del Reino Unido del club europeo, hasta qué punto se da a los ingleses lo que quieren, que es este arreglo. Ellos quieren lo bueno de la Unión Europea, pero lo malo no, y entonces eso es complicado de cuadrar. Y luego hay otro gran elephant in the room que dicen en América, que es el nuevo presidente francés Macron. Macron es mucho más asertivo fuera de sus fronteras, quiere tener mucho más protagonismo él y Francia en el contexto europeo, y desde ese punto de vista esa tensión franco-alemana es la que al final va a determinar el éxito o el fracaso de Merkel. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa para despedirnos porque se acabó el tiempo. Gracias Enrique Gómez Batista por haber estado aquí, Roger Santo Domingo, Xavier Vilá, y a ustedes los espero mañana nuevamente en Club de Prensa.